y es un tema que como administradores, como ejecutivos, como gerentes, creo que nos toca en el día a día. Cada una de las decisiones que tomamos, independientemente del campo en el que las tomemos, finanzas, en mercadeo, en estrategia, con seguridad enfrentaremos en el futuro hacia situaciones que nos generan dilema en ese proceso de toma de decisiones. Algo que seguramente todos debemos recordar en todo momento es que esas decisiones que estamos tomando están afectando personas, están afectando familias, están afectando sociedades, están afectando un país en mayor o menor grado. Y por supuesto, en la mayoría de los casos las estamos tomando en un contexto de empresa, cómo hacemos el balance, dónde le damos la importancia al interés, pero en las decisiones dentro del contexto de lo que hay, a las implicaciones que tiene en el contexto de la sociedad esas decisiones que tomemos. Claramente no es una respuesta fácil. Y para ayudarnos a dilucidar un poco este tema, creo que no hubiéramos podido encontrar doctor Gustavo González, a quien muchos de ustedes conocen, es profesor titular de la Facultad de Administración, es profesor desde el año 90, tal vez de la Facultad de Administración, pero ya desde el año 80 era profesor de la Facultad de Ingeniería e inclusive en los años 70 era profesor de matemáticas, o sea que ustedes tienen muy amplio recorrido en el tema de docencia. Es ingeniero civil de disciplina original, luego hizo un magíster en sociología en Berkeley, California, y posteriormente obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad de Navarra, en España. En posgrado nos ha dictado cursos en tema de responsabilidad social y responsabilidades públicas de la gerencia. En el ejecutivo tiene a su cargo el curso de líder, su ética, su responsabilidad social, y en la área de gestión pública nos ha colaborado en el curso de la historia de las ideas políticas y filosóficas del Estado, que algunos de ustedes tuvieron el gusto de tomar por ello. Fue vicerrector de la Universidad de los Andes, director del CIFI, del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería. Ha hecho muchos trabajos también en consultoría, y bueno, creo que es realmente una autoridad de este tema. Así que, Gustavo, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Muy amable. Por atender nuestra invitación. Tengo que hacer esto para que ya... ¿Ya? ¿Está muy duro? ¿No? Bueno, entonces sí no tengo que gritar. Va a ser extraño para ustedes que yo lea. La última vez que leí fue en una asamblea de servicios públicos que hubo en Cartagena. Un público más o menos de 800 personas, todos los anteriores expositores habían llevado sus PowerPoint y todo ese tipo de cosas. Entonces me paré ahí en el podio a leer, y adelante en la primera línea estaba el senador de Caro, Moreno, sí. Entonces me dijo, ¿y usted es profesor? Le dije, sí, señor. Eso lo dijo públicamente, ¿no? Me dijo, ¿y es que usted no puede dar una conferencia sin leer? Entonces le dije, pues es que lo que pasa es que lo que voy a decir es demasiado delicado y quiero estar seguro que no me digan que dije cosas que no dije. Entonces quedó como frustrado, leí mi conferencia y al final, cuando terminé, se me abalanzó. Me dijo, por favor, présteme esos papeles, que yo sí quiero quedarme con ella. Yo estoy seguro que esto no va a pasar esta noche, en todo caso está virtual, y a los que quieran con mucho gusto se las puedo pasar como tal. Pero sí es un tema que me queda como muy difícil manejar el tiempo, que es muy preciso, y como tengo a Javier allá adelante, pues quiero garantizar que todo el mensaje se pase.
Creo que la disciplina es que uno pasa el mensaje más o menos una hora, una cosa así, y luego vienen todas las... Entonces, por favor, tomen notas de todas las preguntas que quisieran hacer, etcétera. Bien, muy poquitas cosas que pase aquí, asumo que ustedes las leen, yo no se las leo, porque todos somos alfabetas, por lo menos en este grupo como tal. Bien, entonces en las primeras versiones del curso Líder, su ética y responsabilidad para el MBA de Ejecutivos, lo finalizaba con una reflexión escrita que recogía lo más destacado de las discusiones a lo largo de las sesiones. No se presentó la oportunidad de hacerlo en esta octava versión, ya que los dilemas éticos desbordaron nuestra atención. Piensen ustedes las discusiones de esa última sesión del curso si los temas fueron y todo esto de personajes ejecutivos con más de 10 años de experiencia, un promedio de edad de más o menos 35 años. Bien. Por supuesto, lo que tenía planeado para esa vez, pues no pude hacerlo. Luego mi charla de esa clase quedó aplazada y agradezco la invitación que la escuela me hiciera para una velada con ustedes. Que si bien no colmará la expectativa de una intervención con bullets del PowerPoint y cuadros y gráficas, como los de los estupendos expositores anteriores, tal vez logre un nivel de reflexión que solo la exposición sopesada de ideas puede lograr. Cuando los estudiantes me preguntan que les ofrezca una receta corta, y ¿voy muy rápido o voy bien? Entonces me dicen, vamos bien. Bueno, sé que voy despacio es cuando hay dormidos, ¿no? Más o menos ahí ya sé, ¿ok? Bien, cuando los estudiantes me preguntan que les ofrezca una receta corta y práctica que resuma la perspectiva ética que privilegio en el curso, les respondo con la siguiente fórmula. Lo que no pareciera tener mucho que ver con la solicitud que me hiciera Javier Serrano para hablar sobre la responsabilidad social empresarial y su situación actual. Si el primer tema se refiere al cometido personal que se desarrolla en el contexto de una empresa o cualquier organización y hasta en el curso de la vida, el segundo, en cambio, es el cometido de todos o al menos de algunos integrantes de la empresa. Sin embargo, considero que un tema no puede tratarse sin el otro, y no porque sean sinónimos. La ética es asunto personal para vivirse en sociedad. La responsabilidad empresarial deriva de los comportamientos éticos o no éticos de los integrantes de la organización y a su vez condiciona dichos comportamientos. Dicho en lenguaje llano, él o la joven ambiciosos que entran con todo ardor a una empresa afamada corren todo el riesgo de ser arrastrados por las prácticas que allí encuentran, que se espera sean las más sanas, pero cuando no lo son, pondrán a su servicio toda su creatividad intelectual, mas no siempre su batería de principios morales, si es que algún día se detuvieron a pensarlos. Un contraejemplo fueron las 3 profesionales nombradas las personas del año en la portada 2002 del Time. Cynthia Cooper, de WorldCom, la agente Colin Rowley, de FBI, Sharon Watkins, de Enron. Tuvieron el valor de denunciar primero ante sus mismos jefes sus actuaciones indebidas y luego públicamente. No fueron los calificadores, ni los reguladores, ni la prensa quienes detectaron los problemas, sino empleados íntegros los que destaparon la olla. Más adelante volveremos al tema. Si quisiéramos darle continuidad a lo expuesto por ambos, Javier Serrano y Javier Gutiérrez, en las 2 últimas exposiciones de este foro, diríamos que si bien no hablaremos del direccionamiento estratégico de una gran empresa colombiana, como lo hizo magistralmente al menos vale la pena pensar qué sería el direccionamiento estratégico de nuestra propia vida como profesionales y directivos en este momento crucial del país. Eso es un tema ético. Al igual que vale la pena pensar qué sería la responsabilidad social mínima de empresas en el mismo momento, ante el ejemplo de irresponsabilidad de algunos de los principales jugadores financieros internacionales, como magistralmente lo demostró aquel, hace 2 meses, ¿no, Javier? Ese es un tema sociológico. Ahora bien, no me tomen a mal pensando que insinuaré estilos de vida personal en algo tan libre e íntimo como es la propia vida.
o que tenga fórmulas precisas generalizables para todas las empresas colombianas. No, lejos de mí tal osadía, por no decir que pedantería. Solo quisiera ofrecer ideas que les ayuden, de una parte, a distinguir términos que asumen cada vez mayor vigencia: ética, responsabilidad, lo público, y de otra, a formular algunas preguntas que considero pertinentes, que de hacérselas ustedes en medio de la situación actual inédita de la sociedad colombiana, estoy seguro que les darán luces. Con nociones claras, ya cada cual elija el camino que le parezca mejor, no sin antes advertir que el direccionamiento estratégico de la propia vida es de una complejidad superior a la requerida por cualquier empresa u organización de personas. Y me explico. Para aquellos de ustedes que no me conocen, preciso el empleo de ética como todo aquel conocimiento que contribuye a la acción mejorada de la persona. Su propósito es el de lograr prácticas, modos de ser, que planifiquen mi ser y posiblemente los demás reconozcan como dignos de imitar. Ser ético o ética exige más que conocimiento, exige voluntad educada. Aquella es una ciencia o disciplina del pensamiento que por esto es práctica y no teórica o especulativa. Este, en cambio, es un comportamiento, no solo una actitud, con otras palabras, son obras. Se trata de una distinción importante que no suele hacerse, y la universidad contemporánea, incluyendo la nuestra, se halla bastante confundida al respecto. Buena parte del conocimiento y la información que se gestan o transmiten en la universidad son especulativos, aunque ustedes se resistan a creerlo, pues se refieren a cómo creemos que opera el mundo y la vida, y cómo quisiéramos que operaran mundo y vida al mando de nuestros deseos. La noción de probabilidad sintetiza esta aspiración y provee los rangos de certeza necesarios para no desquiciarnos. La ética, en cambio, es práctica porque no es solo un querer hacer, sino un hacer efectivo, y solo parte de un conocimiento verdadero de lo que soy. Conocer o hallarse informado sobre ética no garantiza el ser ético. Eso lo descubrió Aristóteles ya hace 23 siglos, y su tratado, con el que acuña el término en Occidente, lo demuestra con toda claridad. En vocabulario contemporáneo, no se aprende a jugar tenis leyendo manuales de tenis, ni siquiera en los juegos simulados de cuarta generación, esos de Nintendo. ¿Cómo es la cosa? ¿Sí? Cuarto, más o menos, que uno se hace aquí. ¿Es eso? ¿Más? ¿Es cuál? Nintendo Wii. Eso, ok, perfecto. Ni siquiera en esos juegos, ni contra un muro, tampoco. Hay que jugarlo en cancha y ante un contrincante, y no basta una vez, sino muchas, horas, días, semanas y años enteros. Y quien haya practicado cualquier deporte lo sabe. No se crea, dice nuestro autor, que las discusiones alrededor del tema garantizan el ser ético. En vocabulario empresarial, códigos éticos, buenos propósitos en misiones y visiones, certificaciones internacionales de buena conducta no bastan. Solo las prácticas revelan y demuestran. Tened cuidado de los lobos disfrazados de ovejas, dice el Evangelio de hace 20 siglos. Por sus obras los conoceréis. Luego, ¿cómo no disfrazarse y cómo distinguir los disfrazados? Es el reto ético. De ahí que en la organización, lo ético y también lo no ético solo pueda persuadirse y ejemplificarse. El problema es que en los entornos de trabajo es posible, al menos durante algún tiempo, evadir la responsabilidad de nuestros actos y volcarla sobre los jefes, colegas o personas a cargo. Se trata de algo muy humano. Y digo que durante algún tiempo, pues Lincoln ya lo advertía. Uno puede engañar a algunos siempre, a todos algunas veces, pero uno no puede engañar a todos siempre. Aunque en lo personal, la libertad y la conciencia no son delegables, sin embargo, todos solemos engañarnos también. Solemos creernos mejores de lo que somos, poca o nula atención le ponemos a nuestros defectos. El gran problema es que al final, cada cual hace de su vida lo que quiere, un desastre o algo imitable para los demás. Lo más cruel del asunto es que los demás se encargarán de hacérnoslo saber. Créanme, nadie puede evitar ser juzgado por sus jefes, colegas y subalternos, cuando no por sus parientes,
cónyuge e hijos, vecinos y a mayor responsabilidad en los cargos por la gente en general. Pongo un ejemplo cotidiano. La dureza con el cual el joven o la joven juzgan a sus padres va cediendo en la medida que estos se inician en el trabajo y entienden de carne propia lo que es ganarse unos pesos y aguantarse a colegas o jefes complicados, por decirlo menos. Y cuando más tarde forman pareja, y si traen hijos al mundo, ahí sí que vivirán el rigor del juicio de estos. Entonces dirán para sus adentros, pero si yo no fui así de duro con mis padres. Y finalmente, los que somos creyentes, una vez dejemos esta vida, rendiremos cuentas al más justo de los jueces. Y el que no cree, supone que todo se termina en esta vida, por lo tanto, buena parte de lo dicho arriba lo tiene sin cuidado. Y las 3 P's, aquellas de poder, prestigio y posesión, animan buena parte de su vida. ¿Qué tan libre soy para ser ético y responsable? La primera pregunta. Es la pregunta incómoda. Sin embargo, seminal de una reflexión para el que quiera enfrentarse a las consecuencias de mediano o largo plazo de sus actos. El miedo a responderla lleva al ocultamiento en distracciones baladí o adicciones, entre las cuales puede encontrarse el trabajo mismo o las carreras desaforadas en busca de posesión, prestigio y poder. Es la tentación de todo MBA, y más si la inversión de sus estudios significó buena parte de su patrimonio. Y si esta es la tentación del estudiante, imaginen ustedes la angustia del decano de Kellogg o Harvard para darle esperanza a sus egresados que sus $300,000 o más invertidos los recuperará. Si una noción clara de libertad, de qué tan libre me pienso, me siento, la respuesta a la responsabilidad y por consiguiente a la ética son confusas. Si me creo determinado por las circunstancias, si considero que mi socialización fue deficiente, que mi educación no fue la mejor, que mi entorno de trabajo no es el más sano, que mi pareja o cónyuge limitan mi actuar, que el país en el que vivo es un desastre, entonces mi campo de acción es bien limitado y de paso mi libertad. Mi responsabilidad será por lo tanto pequeña, ya que lo errado o deficiente de mi actuar lo atribuyo a aquellas circunstancias. Y si lo ético se refiere a las posibilidades de mejorar como persona, entonces dichas posibilidades serán recortadas. Más adelante veremos cómo aplica esto a las empresas, donde una responsabilidad social pensada como limitada deriva en una cultura ética alicorta. Por ahora, volvamos al individuo. Regresemos a lo dicho arriba, que el direccionar la propia vida es lo más complejo. No crean que desprecio los temas de responsabilidad empresarial, de ética empresarial, ni de los negocios, la ética pública, pues claro que también son complejos. Y lo son, en el caso de las empresas y las organizaciones en general, porque suelen fundamentarse, tal vez algunos de ustedes no hayan caído aún en cuenta de ello, en la ética demostrada y vivida especialmente por los directivos. Esto también lo vislumbró Aristóteles. Lo importante, decía, no es definir la justicia, la prudencia, la valentía, la fortaleza. Lo importante es conocer al justo, al prudente, al valiente y al fuerte. Luego, quien cuente con alguna variedad de experiencias laborales, no se opondría a la afirmación que el ejemplo, particularmente de los directivos, es lo que cunde. Insisto, pueden leerse los tratados que se quiera, elaborar los códigos éticos más inspiradores o grandilocuentes, establecer el mejor gobierno corporativo, hacer las encuestas más sofisticadas, pertenecer al Global Compact, recibir acreditaciones internacionales sobre responsabilidad e inversión social responsable, en fin, todo lo positivo y bueno que se viene sucediendo en estos asuntos. Sin embargo, si las acciones cotidianas y extraordinarias de los directivos no son coherentes y ejemplares, todo ese esfuerzo se esfuma. Más adelante, en un breve receso auditivo, les ofrezco unas imágenes que ilustran esta afirmación. Los malos ejemplos no son los más. Hay quienes logran direccionar su vida bien. Casi siempre se trata de personas comunes que no salen en las portadas de las revistas ni de los periódicos. Incluso, como bien documenta Collins, hay líderes superiores entre cuyas cualidades se halla la humildad. Por eso los medios no lo reconocen. Cualidades de modestia que no les impide hacer grandes cosas y lograr cambios de envergadura en las organizaciones que lideran. Entre los aspectos que conforman el direccionamiento personal, el financiero suele robar la máxima atención, en particular en la época actual. Los ingresos que quisiéramos tener para el estilo de vida que esperamos. Los asesores financieros como Merrill Lynch suelen solicitar a sus clientes una encuesta sobre su expectativa de estilo de vida para el momento de su jubilación o retiro.
Este tema del retiro siendo una institución muy anglosajona y europea que ha cundido en nuestro medio. Teniendo esto presente, el asesor propone diferentes escenarios de riesgo, todo basado en las tendencias del pasado y en el mejor saber y entender de los gurús financieros y económicos del momento. Por supuesto, la angustia existencial que embarga a quien de esto quisiera depender en el futuro mediano o lejano es patética, cuando los mercados y las bolsas se alborotan. Sea este un sencillo ejemplo para corroborar lo del conocimiento especulativo que cultivan las universidades. Otro aspecto es el asociado a los ascensos, buscados en una carrera profesional, asunto no relacionado solo con el ingreso, sino con el prestigio. El querer llegar a hacer esto o lo otro, muy frecuente entre los egresados de MBAs, llegar a tales cargos, disponer cada vez de mayor autonomía y recurso, ser accionista de la empresa o tener mi propia empresa, con otras palabras, ejercer mayor poder sobre personas y cosas. En el decir de David Brooks, columnista del New York Times, cada sociedad suele producir su variedad de desajustes sociales. La estructura social norteamericana hoy fomenta unos personajes cuyo desequilibrio entre posición social y vínculo es manifiesta. Estos poseen todas las habilidades para avanzar en las relaciones sociales verticales, buenos para complacer a jefes y mentores, pero carecen de las competencias para estrechar los vínculos horizontales, con amigos y familia, cónyuge o hijos. Aunque el columnista se refiere a lo actual en la cultura corporativa norteamericana, creo haberlo vivido en la nuestra, y ya desde hace algún tiempo. Me explico luego de un breve receso con estas imágenes de un tema ya conocido por ustedes, pero del que quiero destacar datos que es posible que ustedes no se hayan detenido a pensar. Creo que se demora un tricíclico en cargar, ¿no? Valor institucional de Enron, por allá más o menos año 1999-2000, con el cual se lo hacían a personajes como ustedes, y sobre todo los recién egresados de las universidades norteamericanas y todas esas cosas, les mostraban esto. ¿Será que es picho otra vez? Ah, bueno. A ver, primero que todo, eso es textual de David Vogel, que trabajó para el Brookings Institute y cuenta esto sobre Enron, ¿no? Y lo cito textualmente porque vale la pena. Hay algunas cosas que traducidas literalmente no funcionan. Social Responsible Investment Funds, ¿ok? Inversiones socialmente responsables. Yo eso tengo entendido, Javier, que hay un poco de calificadores para ese tipo de cosas, inclusive indicadores, tengo entendido hoy día, ¿no? Sí, hoy es una modalidad de foto. Ya. Sacrifica rentabilidad buscando preservar un tipo de valor. Ok. Hay, por ejemplo, uno muy famoso que privilegia a las empresas que son gerenciadas, por ejemplo, por mujeres. No quiere o administra el Banco de la Mujer por ser en Bahamas. Perfecto. También, por ejemplo, con empresas que no contaminan. Eso estuvo de moda. Últimamente ha perdido un poco como el impulso. De acuerdo. Fue una moda bien importante. Ok. Y era la persona pues que quería, es decir, además de obtener alguna rentabilidad, pues estar consciente y tranquilo de que estoy invirtiendo en empresas verdes o cosas como esas. Eso es. Ok, perfecto. Este es el que se nos demora un poquitico. ¿Me dicen si el sonido está bien? Por favor, arriba. We're strong believers in competition. We have the people and the skill base and experience to win in a competitive marketplace. Virtually every industry that's opened up for competition sees tremendous innovation almost immediately. Reducing electricity costs is only one benefit from choice and competition. We're creating whole new businesses, in some ways even whole new industries. Every year, every day, every week, you have to come up with new ideas, new approaches to business. That's not easy, but I think if you can get the organization in that mode, it's a tremendous competitive advantage for the company. It starts with good people.
recruiting, retaining, motivating, creative people, intelligent people, really have the capability of thinking about the world a little differently. And if you have good people and you have that good environment, they start coming up with good ideas that work in the market. In the old days, like a lot of companies were designed as mechanisms. You would this cog here, and then turn that wheel there, and everybody knew exactly what their job was. It's increasingly hard to run a company that way. When you see the kind of change we see in our markets. We begin by attracting the kind of people that are more comfortable in an environment of change. You know, when you work for Enron, you're going to see the newest thinking. You're going to see the newest products, the newest services. You're going to see the newest markets opening up, the newest ways of thinking about things. We do create entrepreneurial centers. We do allow people a lot of discretion in how they run their businesses. A lot of organizations like to stamp out the nonconformist, the non-conventional thinker. But a lot of times they're the people that really are the future because they're thinking about things differently. They come up with new ideas. Many studies have shown that some of your most creative ideas come from some of your newer and younger employees, and also from your employees that are more remote from headquarters. Now, I'm not sure what that says about headquarters necessarily. And we found the quality of ideas is proportional to the distance from the 50th floor. We have a lot of very aggressive people in the company. A lot of people have a point of view on what they should be doing and how the company ought to evolve. And that's great, because that's what you want. You want the organization to move as people find opportunities. You may disagree with someone, that's fine. Let's get the disagreement out on the table and let's resolve it. But let's do it with mutual respect. Diversity is good. Diversity of ideas, diversity of backgrounds, diversity of people's opinion. It's incredibly important encourage diversity of people and diversity of thought throughout our company worldwide. It's a tough world out there. It's a very competitive world. There probably are times that there's a desire to cut corners, but we can't have that at Enron. Enron is a company that deals with everyone with absolute integrity. We play by all the rules. We stand by our word. We mean what we say what we mean. We want people to leave a transaction with Enron thinking that they've been dealt with in the highest possible way as far as integrity and truthfulness and really doing our business right. We really do want to be excellent at everything we do. Excellence hopefully in the ideas that we have, excellence in the people we have, excellence in how we treat our people, how we operate our plants, deal with our customers, protect the environment. Like everything else we do, we kind of set the standard. What it ultimately comes down to is your customers. Customers that view us as a resource, a unique resource to help them do their business or to make their lives better. We want to communicate to our customers that we will try new things, that we are innovative, that we'll help them do their business better than they could do it otherwise. When they think about Enron, I hope they think of innovation. They think of the company that's going to provide new, creative energy solutions. A company that will be on the cutting edge of the changes in the industry wherever those changes are occurring. In the process, we're redefining the energy industry. If there's one thing that I hope we can achieve, it is to create an environment where our employees can come in here and realize their potential. It's a wild ride. Bueno, yo por lo menos a la edad de ustedes me presentan eso y yo me voy a trabajar allá sin problema ninguno. Es decir, ¿no? Bueno. If the Enron people come in here and say, well, we don't want to talk about the past, do you think Congress is going to let them get away with that? A fascinating hypothetical. What would happen if the Enron guys got dragged before Congress? I must respectfully decline to answer on Fifth Amendment grounds all the questions of this committee and subcommittee. You invoke your Fifth Amendment rights in response to all questions here today? Yes, I will. I respectfully decline to answer the question based on the protection afforded me under the Constitution of the United States. Esto es Ken Lay.
I'm going to make a very brief comment. Obviously, the other times later. Certainly, we're surprised. I think probably more appropriately to say we're shocked. Certainly, this is not the outcome we expected. I firmly believe I'm innocent of charges against me. As I have said from day one, I still firmly believe that as of this day. But despite what happened today, I am still a very blessed man. I have on my left this beautiful lady that's my wife. I have a very warm and loving and Christian family that supports me, a lot of friends, including some out there in the audience right now. And most of all, we believe that God, in fact, is in control. And indeed, that He does work all things for good for those who love the Lord. And we love our Lord, and ultimately, all of these things will work for good. Thank you so much for all of your courtesies, all of your interest. And obviously, as time goes on, we'll have more things to say. But that's all I want to say today. Thank you. And in one chapter in the Enron saga. But rumors and conspiracy theories about his death have been, well, just buzzing online. CNN technology correspondent Daniel Seberg here with all that blog buzz. Daniel, people actually don't believe he died? A surprising number of people, at least from the blogs that we've been checking out. We're pulling over to the side of the information superhighway here, Carol. We're going to talk about some of the blog buzz. And you mentioned Ken Lay. A lot of people are posting online speculating about whether he's actually dead or not. I know this seems like conspiracy theorism at its finest, and it kind of is. One of the blogs, Dvorak Uncensored, a lot of people were saying some things that they wondered whether he had actually died and if it had been covered up somehow, even by the CIA. Some of the comments people said seems too convenient as far as the timing goes, and even went so far as to say check Lay's coffin. So some pretty harsh words there. Maybe some people who felt that justice was cheated. So the theories live on. Now, Amanda Congdon, she is alive and well. She is known for a site called Rocket Boom. This is a site that offers some sort of low-tech, quirky newscasts. Hi, I'm Katie Couric. Welcome to Eye to Eye. When former Tyco CEO Dennis Kozlowski was convicted of looting hundreds of millions of dollars from the company, he went from a life of extreme excess to mopping floors and slinging hash in prison, earning $1 a day. Kozlowski spoke exclusively to Morley Safer about the lifestyle that landed him behind bars. Most of the money I earned was in the appreciation of Tyco stock. 1 year you made $170 million. I'm not sure 170, but I made over 100 million. Yeah. Well, yeah. More money than 10 million here, 10 million there, who cares? But what's it like to earn that kind of money? It's a way of keeping score. Keeping score meant keeping up with the masters of the universe. $30 million to build a mansion in Boca Raton, acquiring homes in Nantucket and Colorado, and just loose change $16 million for Endeavor, a vintage yacht. He joined the board of the Whitney Museum. He had Tyco buy a $19 million apartment and decorated it with $11 million worth of stuff. Would Dennis Kozlowski a few years ago even contemplated going to Europe to buy old master paintings? No, absolutely not. You know, it came with earning the amount of money I was earning at the time. Was it your idea, or were you invited to join the board of the Whitney? Oh, it was not my idea at all. I was invited to join the board, and I never made a board meeting. So you were invited because they like having really rich guys on the board. I assume it wasn't from my knowledge of art. But it was art that would lead to his undoing. The Manhattan District Attorney's Office was investigating galleries that were helping customers avoid sales taxes. Kozlowski had purchased $13 million worth of paintings, including a Renoir and Monet, for the Tyco apartment. But prosecutors said he had some of them shipped to Tyco's offices in New Hampshire, a state without sales tax. They were then trucked back to New York.
In 2002, the Manhattan District Attorney's Office indicted Kozlowski for evading over $1 million in sales tax, and he resigned as CEO. But that was only the beginning. The Tyco board investigated its CEO's behavior and made public a report that was devastating. Kozlowski's excesses were revealed in excruciating detail. Decorations for the New York apartment became classic tabloid headlines, mocking the CEO's taste and his greed. The $50,000 doggy umbrella stand, and the ultimate symbol of his downfall, that $6,000 shower curtain. As overblown as the coverage may have been, you signed off on those. I signed off on a decorator to decorate the Tyco apartment, and beyond that, that was my involvement. The first time I heard about that shower curtain, the first time was after I was out of the company, and I read about it in a newspaper, and I was calling around asking, where's the shower curtain? Bueno, la multinacional Tyco y la codicia de su presidente, Dennis Kozlowski, observemos lo siguiente. Se trataba en esa época de una empresa con un código ético exigente, empleados que anualmente llenan una encuesta ética, líneas telefónicas directas para denuncia de violaciones del código, pero donde quien se esperaba el mejor ejemplo no lo demostró. Una alumna nuestra del EMBA trabaja allí y me mostró las cartillas, los exámenes, pero lo más impactante, me manifestó su perplejidad y desconcierto. No pensemos que Kozlowski planeó pasar el resto de sus días en la cárcel, eso nadie lo hace. Su direccionamiento de vida fue el del directivo obnubilado por el poder y el dinero. Se hallaba cómodo y complacido con sus éxitos, sus ingresos astronómicos, la portada en Newsweek, relaciones con el Jet Set, etc. Era contador. Luego sabía bien qué manipulaciones pueden hacerse con las cifras y las hizo para su propio beneficio y carrera narcisista. En la entrevista que acaban de ver, no parece hacerle mella su actual salario en la cárcel, $1 diario. Bueno, ahora sí de regreso a un breve relato sobre la prevalencia de las relaciones verticales que avanzaron mi carrera, pero que dejé de lado para cultivar las horizontales que afirman, anclan y le dan sentido a mi vida. Me arriesgo a este breve testimonio como agradecimiento a las instituciones, colegas y personas que me formaron y me han dado la mano, y como explicación del por qué me intereso e investigo los temas que vengo discutiendo. En mi generación fuimos formados en lo que se consideraba también en ese momento una universidad innovadora, en metodologías de enseñanza y claro que en contenidos en las disciplinas. Nos enseñaron una ética de trabajo arduo, la importancia de la meritocracia, el no conformarnos con el deber cumplido, y nos fomentaron la responsabilidad hacia el país por formar parte, con el resto de universitarios de nuestra sociedad, de un grupo de privilegio en el conocimiento y las oportunidades que debía retornar a la sociedad de lo que ella habíamos recibido. Fui crítico de parte del contenido que se nos ofrecía. Me parecía irrelevante para entender nuestra realidad, pues aquel miraba con demasiada admiración al norte y su ciencia, sin reconocer lo avanzado por la cultura latina. Qué ironía, hijo de norteamericana y compartiendo no solo código genético, sino cultura de parientes puritanos. Sin embargo, este recinto siempre nos brindó toda suerte de oportunidades para desfogar nuestra inquietud crítica e inconforme. Salimos luego a universidades del norte y pudimos afianzar esas convicciones y luego de regreso al país sumirnos en serias contradicciones. Ello derivó en un desencanto generalizado hacia la academia, que afortunadamente ya superé, si no, no estaría trabajando aquí. No hacia la ciencia en general. Aún no le encuentro sentido a algunas disciplinas por no verle su relevancia para aliviar los problemas de nuestra sociedad o elevar nuestra dignidad humana. Pero ya no me preocupo tanto. Entiendo mejor hoy el carácter ideológico de la ciencia en general, sus promesas fallidas, pero también su posible esperanza. Trabajando en empresas de familia, viví los escándalos financieros de inicios de la década de los 80 y observé cómo algunos de mis compañeros, incluidos algunos de los más talentosos, se hallaron a las puertas de la cárcel cuando no debían migrar afanosamente para salvar el pellejo. Un exdecano de nuestra facultad, ustedes están muy jóvenes luego, seguramente no supieron eso, se hallaba entre ellos. Hoy, arrepentido, eso espero, es profesor de ética empresarial en prestigiosas universidades extranjeras. Me pregunté entonces qué había faltado en nuestra formación, que no impidió hiciéramos el papel de idiotas útiles a intereses que luego en el tiempo caímos en cuenta que no compartíamos. Se nos reconocía como buenos profesionales en todos aquellos aspectos referidos al conocimiento instrumental,
pero en lo referido a prácticas éticas que la sociedad esperaba de nosotros, habíamos defraudado a muchos. Y me refiero a épocas en las que aún el narcotráfico no se había enquistado en el tejido social al modo como lo hizo en pocos años después. Esta inquietud, junto a circunstancias como las de haber descubierto que si insistía en una carrera política, esta acabaría con mi matrimonio, o las de aceptar que no tenía entrañas para participar en licitaciones amañadas, o la impaciencia de esperar comisiones jugosas pero tardías, me movieron a dejar de cultivar las relaciones verticales e iniciarme en las horizontales. Por eso regresé a la universidad. Estuve una década en la Facultad de Ingeniería, donde mis colegas fueron muy pacientes con mis preguntas e iniciativas. Crear un área de agroempresa en un departamento de ingeniería industrial. Abrir seminarios sobre concepciones del trabajo que no derivaran en modelos matemáticos. Promover que los estudiantes hicieran prácticas en empresas del país, entre las cuales se incluían municipios y otras agencias estatales. Cuando se les agotó la paciencia, busqué otros horizontes y en la puerta de salida del edificio Franco, Manuel Rodríguez, en ese entonces decano, me hizo regresar, pero a esta querida facultad. Para ello tenía que resolver un problema intelectual y espiritual serio. ¿Cómo contribuir a preparar profesionales que generen riqueza sin desempeñar el papel de ingenuos útiles arriba mencionado, que, además, creen alternativas positivas para distribuir justamente esa riqueza en medio de una población que vive en condiciones precarias y otra inclusive en la indignidad humana? ¿Qué tanto haya avanzado en la investigación? ¿Qué tanto haya aclarado la pregunta misma? ¿Qué tan inteligibles se hay en las respuestas? Solo aquellos de ustedes, con los que hemos compartido clases, pueden decirlo. Créanme, eso sí, he hecho todo lo posible porque se apropien de las preguntas. Y en lo que resta de esta conferencia, solo quiero aportar a la clarificación de los términos. Arriba dije que considero la ética como una disciplina de pensamiento que contribuye a la acción mejorada de la persona. Acción mejorada significa eso, actuar cada vez mejor, pero no en algunos aspectos de la vida, sino en todos. La persona, para la perspectiva filosófica a la que me acojo, no es solamente mente o corazón, es decir, emociones, es espíritu, pero no ajeno al cuerpo o ajeno a aquel. Es decir, no somos mentes andantes. No, la persona es el ser de más alta dignidad entre todos los seres que nos rodean. Luego, referirnos a su actuar mejorado equivale a decir a todas sus acciones y en todas sus dimensiones humanas. Y como ahora se halla de moda el medirlo todo, existe un modo de ver la ética que se presta a ello. Me explico para el caso de labores directivas. Se trata de ver la acción de quienes tienen recursos a su cargo y personas como buscando la ganancia de tiempo propio y ajeno. Sí, porque si hay algo que distingue dicha labor de otras, es la disposición de recursos, cosas, información, además del tiempo propio y el de otros donde el tiempo es el más frágil, por ser irrecuperable. Si como directivos nos acosa el tiempo, sentimos muchas veces que nos agobia, que nos alcanza, que no nos alcanza. ¿Por qué hemos de creer que a los profesionales de la empresa, a los operarios, a los proveedores, a los clientes, no les sucede igual? Y aunque cada cual en cierta medida tiene alguna autonomía en el manejo de su tiempo, el hecho es que en principio todo cargo directivo de mando posee el atributo de una mayor autonomía en el manejo del tiempo relativo a la de otros integrantes de la organización. Esto lo vivimos a diario con ustedes, al observar las diferencias no de talento, pero sí de autonomía que observamos entre alumnos de las distintas modalidades de tiempo completo o parcial, en las especializaciones, MBA, profesional, MBA para ejecutivos. Esta mayor autonomía es la que establece una mayor responsabilidad en el manejo del tiempo propio y también ajeno. En el diario quehacer, el directivo no se halla siempre rindiendo cuentas a los integrantes de la asamblea, la junta u otros grupos de gobierno. Esos ejercicios de rendición suelen ser periódicos, sí, pero no cotidianos. No niego que marcan las pautas de afán, los balances mensuales, el año fiscal, etc. La rendición sobre el actuar de la organización a otros grupos de interés, claro que afanan, cuando la rentabilidad o reputación de la empresa se halla en juego. Sin embargo, podemos afirmar que el quehacer cotidiano del directivo es de gran autonomía para el manejo de su tiempo, y él o ella son los que determinan o restringen la autonomía del tiempo de los otros que lo rodean. Horarios extendidos cuando no noches en blanco, trabajo para llevar a la casa en los fines de semana, etc. Son algunas de las pruebas que corroboran esa disposición del tiempo ajeno. Ahora bien, que por eventos inesperados se sucedan ocasionalmente esas extensiones es entendible. Lo que ponemos en discusión es que conforme un hábito regular de trabajo,
sacrificando vida personal y familiar, rompiendo las expectativas o los acuerdos originarios de vinculación laboral. En Estados Unidos, cuando uno firma un contrato, está muy claramente estipulado el tiempo de viajes. Entonces uno tiene la posibilidad de firmar o no firmar el contrato. Entonces el 30% de tu tiempo se va a dedicar a viajes. Entonces los mínimos se aceptan, los máximos no se pueden pasar o existen problemas laborales en ese sentido, o 40% o 60%. Pensemos en aspectos de simple lógica del esfuerzo, capacidad corporal y mental y estado de ánimo. Entre las dimensiones que justifican el trabajo directivo se hallan que la coordinación de esfuerzos de los otros no se logra solo a partir de un manual de funciones, los correos electrónicos o empleo del intranet, la presencia física del operario en la línea de ensamble, sino que requiere de quien, a partir del conocimiento de cada uno de sus colaboradores, sepa coordinar sus talentos, competencias y limitaciones para lograr los objetivos o metas previamente acordados. Con otras palabras, busca el modo de organizar el trabajo propio y el de los demás, lo que incluye el tiempo de tal modo que se logren las metas. Sin necesidad que el directivo sea motivador de espíritus decaídos. ¿Recuerdan que Collins no cree en eso, no? Suban al bus al que verdaderamente deben subirse y si no funcionó, bájenlo del bus. Entonces, sin necesidad de que el directivo sea motivador de espíritus decaídos, sí, al menos es promotor de iniciativas, de modos de hacer cada vez más eficaces y eficientes. Coordina libertades, en afortunada frase de Polo, y lo hace con tal visión y empeño que saca lo mejor de adentro de sí de cada uno de sus colaboradores. Eso es educar, eso es educar. La metáfora del director de orquesta también es afortunada, pues suponiendo el virtuosismo de cada integrante, hay quienes logran interpretaciones sublimes gracias a la dirección de los ritmos y las cadencias debidas. Cuando no, pues no escala orquestas de renombre y en el caso empresarial ni merece que se le considere un líder positivo y menos un buen administrador. Ahora bien, esto requiere un conocimiento profundo sobre las capacidades y limitaciones de cada uno de los integrantes de la operación que el directivo tiene a su cargo. Dichas capacidades no se refieren solo a las mentales, en el caso de profesionales, o destrezas manuales, en el caso de los operarios. Sus colaboradores no son mentes andantes, como dije anteriormente, o manos diestras, sino personas con cualidades y limitaciones. Personas fatigadas no rinden. Una noche de sueño recuperador demuestra lucidez de ideas a la siguiente mañana. Claro que existen metabolismos que rinden más en las horas de la noche. En fin, he aquí el talento directivo que entiende estas sutilezas y busca la mejor forma de combinarlas. No hacerlo por desconocimiento, en primer lugar, de la índole de cada uno y en segundo lugar, de las empatías o antipatías entre sus colaboradores, genera ineficiencias cuando no incumplimiento de metas, etc. Al igual que los comandos de las Fuerzas Armadas, existen en los equipos de trabajo la posibilidad de los vicios por defecto, el miedo a actuar o los vicios por exceso, la temeridad. La temeridad es llevar a los equipos de trabajo a situaciones extenuantes, incluso con posibilidades de cometer errores graves. Insisto, por una mala organización del trabajo cuyo principal responsable es el directivo asignado, la eficiencia de la operación decae. Voy pasando estas hojitas para que se ilusionen ustedes que estoy acabando. Hemos dicho que la eficiencia y eficacia de una operación se halla directamente proporcional al modo como organizamos el trabajo, y dicha organización corre por cuenta del directivo, hállese consciente de ello o no. En el modo como secuencia las instrucciones, tal vez Toyota es uno de los mejores ejemplos que hay en ese sentido, ¿no? Las fechas de entrega de los productos, el tipo, el lugar, el tiempo de las reuniones, la persona asignada a una tarea o no, todas estas son acciones que van configurando una forma de organizar el trabajo. Y en razón a su rango, al directivo es a quien le cabe la responsabilidad de darle forma a dicho trabajo de las personas. Se trata de una manifestación de la responsabilidad personal, y aquí uso por primera vez el término responsabilidad. De la responsabilidad personal directiva. Hay quienes la consideran medio de otra más importante, la rentabilidad. Ahora bien, ¿qué significa establecer formas de organizar el trabajo humano que contribuyan a ganar tiempo, o al menos que no lleve a perderlo? La experiencia de perder tiempo es común a nuestra cultura. Cualquier cola provee la experiencia más simplificada de esta pérdida. En la cola, por estar atento a no perder el turno, avanzar, no tener noción de cuándo se será atendido, o incluso en la simple sala de espera de cualquier consultorio médico, y algunos ya están mejorando eso, no es posible leer, conversar, recibir, responder correos o llamadas. Todo ello se confabula para experimentar la sensación de hallarse perdiendo tiempo.
Estoy seguro que ustedes han estado en reuniones que son una mamera, por no decir otra cosa, ¿sí? Bueno, la experiencia o vivencia de perder tiempo no requiere gran elaboración, no así la vivencia de ganar tiempo. ¿Tiene sentido hablar de ganar tiempo? Polo propone que todo lo orgánico en su fase de mayor crecimiento es señal de esa ganancia. El blastocito que parte de un par de células muy rápidamente inicia una reproducción prodigiosa de aquellas que marcan una diferenciación asombrosa. El embrión humano pasa sin detenerse por estadios de desarrollo considerados todos como ganancia de tiempo. Nunca, después del nacimiento, se considera que la persona crece con igual proporción a lo que hizo estando en el vientre de la madre. ¿No, doctor Juan Carlos? Bueno, tan es así que nadie cuenta su edad a partir de la concepción, sino a partir del nacimiento, que pareciera señalar estadios de crecimiento orgánicos más. Nadie dice, yo tengo 35 años y me quito los 9 meses iniciales, ¿no? El futuro es lo que se espera, el pasado es lo que se recuerda, el presente es aquello a lo que está atento. Futuro, pasado y presente aparecen como espera, memoria y atención. Las cosas pasadas no son ya, sin embargo, permanecen en memoria. El presente pasa en un instante, luego no tiene extensión. Sin embargo, nuestra atención permanece concentrada en el presente. El futuro aún no es, sin embargo, nos preocupa, y a veces demasiado. Con otras palabras, el presente es tal vez el más exigente de todos esos momentos. Exigente porque no puedo soñarlo como haría con el futuro, imaginando realidades que tal vez no lleguen a serlo, y pues eso sí, echar globos y esas cosas, ¿no? Y el presente me exige, y el pasado con ánimo nostálgico, ¿no? Es decir, todo pasado fue mejor, que suele pasarnos un poco, Javier, a aquellos que pues miramos hacia atrás, ¿no? La incoherencia, el presente me exige atención, estar allí todo mi ser concentrado en la tarea, en la labor, esforzándome porque mi mente y mis sentidos se hallen todos afinados para atender cada instante. La incoherencia del decir, pensar y hacer me hace perder tiempo, me distrae para confirmar al menos en mi mente lo adecuado de mi actuar. La coherencia, en cambio, facilita mi acción. No debo detenerme a sopesar, a deliberar intensamente cursos de acción futuros. Por eso gano tiempo. Y el medio para lograr esto es la virtud como la concibió Aristóteles. En términos actuales se le dice valores personificados o vividos. Sí, 23 siglos después, la propuesta sigue vigente. Los hombres y mujeres no hemos cambiado nuestra índole humana como la vislumbró ese autor. Se ha escrito mucho y un número de pensadores han aportado desde entonces ideas y conceptos importantes. Pero el fondo de la propuesta es el mismo. Los hombres y mujeres podemos mejorar y debemos mejorar, pero también podemos empeorar. Debemos estar atentos para no hacerlo. Y esta es la mente está en la mente y corazón de cada cual encauzar sus tendencias para lograr el bien, evitando y combatiendo el mal. No hacerlo es quedarnos cortos, no dar la talla de seres únicos de la más alta dignidad y en medio del resto de seres que nos acompañan. Todos los seres vivos son capaces de aprendizaje positivo. Es lo que se describe con la noción de instinto. Los humanos somos los únicos, además, capaces de aprendizaje negativo. No vemos caballos que no lo sean, tal vez viejos o enfermos, sí, otros ejemplares costosísimos, pero sí vemos hombres y mujeres hechos un desastre. Y no me refiero a enfermos o heridos. La virtud consiste en una capacidad creciente de la persona para mejorar como persona. La universidad nos familiariza con las virtudes intelectuales. Ustedes han experimentado cómo a partir del estudio, la resolución de problemas y de los cursos de Javier, mercado de capitales estás dando, finanzas, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Cómo nos habituamos al esfuerzo intelectual, mejoramos nuestra capacidad de análisis y síntesis y enfrentamos problemas más complejos. Lo que la universidad contemporánea supone es que la virtud intelectual garantiza la virtud moral. He aquí su gran ingenuidad. Ya que el comportamiento moral de la persona, es decir, su acertar en hacer el bien, y eso lo deciden ustedes, es decir, la embarré, eso lo siente uno, o hice algo bien, eso lo siente uno. Es decir, la moralidad es la experiencia del autogobierno que cada cual tiene. Con solo pensar no encauzamos nuestras tendencias, nuestras emociones. Aquí querer no siempre es poder.
Tenemos que conocernos, sí, pero esto no basta, insisto. Tenemos que habituarnos al buen actuar, tenemos que educar nuestra inteligencia, sí, pero también nuestra voluntad. Si en esto mejoramos, se trata entonces de una mejoría que repercute en el resto de funciones o roles que la persona desempeña, profesionales, familiares, ciudadanos, religiosos y espirituales. Habiendo ofrecido estos comentarios de ser ético, para el caso de un rol directivo, con palabras que inicié sobre el direccionamiento estratégico de mi vida a partir de la ética, paso ahora a considerar la organización. En la educación elemental y secundaria, hoy se llega a la reflexión ética, y aquellos que tienen hijos lo saben, y aquellos pues, que son lo suficientemente jóvenes también lo saben porque hace poco salieron del bachillerato, ¿no? Veo aquí promedio de edad muy bajo. Se le enseña al niño y al joven a tomar conciencia del efecto de sus acciones sobre el medio ambiente. El deterioro causado por maltrato a la naturaleza, bosques, ríos, animales de una acción individual repercute sobre la misma naturaleza, los demás y de algún modo sobre el protagonista de la acción. Se espera de este modo que el joven vaya tomando conciencia que vive en relación no solo con lo demás, las cosas y la naturaleza, sino con los demás, que sus acciones repercuten sobre las cosas y las personas. El problema aún no resuelto, y que prueba que la virtud intelectual no garantiza la moral, es que si bien el joven entiende todos los mecanismos que llevan al calentamiento global, y seguramente lo experimentan los cambios climáticos drásticos recientes, sin embargo, no se haya dispuesto a cambiar los hábitos de consumo depredadores por otros ecológicos. Es posible que no fume, pues se hace daño, pero no ha preferido el transporte público al carro particular. Aplicar esta pedagogía a MBAs adultos, como ustedes, significa iniciar la reflexión ética a partir de la consideración de la organización como un ente, sea empresa, manufacturera, comercial, agencia del Estado, y sus efectos ya no únicamente ambientales, sino generales sobre la sociedad y, claro, sobre los mismos integrantes de aquella. Un modo de hacerlos por medio de las teorías crecientes sobre la responsabilidad social empresarial. Y aquí va una cosa dura. Esta es la pedagogía que interpreto empleamos ahora en nuestra facultad, además de la que siempre ha existido, a partir del ejemplo personal de cada profesor imbuido del código genético de Uniandes, aquel del más allá del deber. ¿De acuerdo? Que solo hace lo que la ley le exige, pues se quedó corto, y no es uniandino, según este código. ¿Ok? Bien. Para mejor entender esto, detengámonos tan solo un momento en la transformación de nociones privado-público sucedida en los últimos decenios. Hasta inicios del siglo pasado, lo esperado de una empresa privada era su libertad de acción, con tal que ofreciera productos o servicios vendibles y pagara sus impuestos debidos, la prioridad era la rentabilidad hacia sus dueños. Ese modelo se transforma con la separación entre la propiedad y la administración que se da en la empresa corporación norteamericana. Algunos administradores directivos, conscientes de la magnitud de recursos que tienen a su cargo, entienden la índole pública de su gestión, al igual que las agencias reguladoras. El nombre de Public Corporation, para aquellas que cotizan sus acciones en bolsas, así lo reconoce. Con esto, de una parte se gesta el capitalismo administrativo, que los norteamericanos llaman managerial capitalism, en contraposición al capitalista de vieja data, dueño y señor de la empresa. De aquí, de modo creciente, dicha empresa se halla debiendo responder no solo al interés de los dueños, sino de los colaboradores, al Estado, proveedores y consumidores, la comunidad donde opera y todos los nuevos grupos ambientales, laborales, políticos, para no mencionar los medios de comunicación. A esta realidad se le puso el nombre académico con la teoría de los stakeholders, que demuestra la erosión de lo significado anteriormente por privada de la empresa mencionada. Y como ya el tiempo corre, voy a acelerar unas cosas y dejar otras. De otra parte, y más recientemente, es decir, para que no se asusten por lo que queda ahí. De otra parte, y más recientemente, surge una tendencia manifestada por la noción de responsabilidad social empresarial. Aunque aún no hay consenso sobre su único significado, se considera que la responsabilidad social empresarial es sinónimo de empresa ética y virtuosa. La noción se presta a cierta equivocidad, ya que toda organización se halla inmersa en una sociedad en lo social. Luego, todo lo que hace, aprovechar oportunidades, transformar recursos, proveer empleo estable, pagar impuestos, ofrecer productos de la calidad anunciada, son acciones sociales y constituyen su responsabilidad mínima. Ahora bien,
Cuando la empresa la realiza consciente de esa relación y evita cualquier daño sobre la sociedad, los académicos la denominamos responsable socialmente. Sí, además, procura una producción limpia, crea fundaciones o hace alianzas con empresas sociales, en fin, realiza una o varias de la plétora de las acciones voluntarias, por las razones que sea, le suman virtud a la empresa, pero no le restan las responsabilidades mínimas mencionadas, que desde su esencia son sociales y le brindan a la sociedad no solo valor económico, sino social también. Por eso creo que las nociones contemporáneas van camino a crear una Babel innecesaria. Lo que en cambio sí me parece novedoso es la disolución de la frontera entre lo privado y lo público. Por eso digo que la responsabilidad social es el medio para eventualmente llegar a la responsabilidad pública, insisto, en una acepción de este término que supera lo estatal. Lo público, pensado como ámbito que nos concierne a todos, es allí donde se dan los elementos que nos llevan a convivir como ciudadanos en un país. Ámbito al cual contribuye las empresas y las organizaciones en general, la sociedad civil y el Estado, y así lo entendieron aquellos administradores de mediados del siglo pasado, y con ello se da origen a una tendencia de pensamiento administrativo contemporáneo en el que la interrelación de estos tres es indispensable, y paro ahí. Y entonces nos quedan 25 minutos, Javier, para una discusión. Yo creo que eso es lo más importante. Lo que me faltó se los mando a los que quieran. ¿Ve? Yo les dije que no se iban a venir aquí. Muy bien. ¿Qué quieren que discutamos? Hola, hola. Me queda una película que puede que la dé. Sí. No, Luis, con mucho gusto. Hola. Carlos. Ya. Salió un artículo de semana sobre este tema y es todo el tema de Siemens. ¿Cómo descubrieron toda la red que tienen ellos para la red mundial de sobornos a gobiernos, empresarios, contratistas, y cómo de alguna manera la alta dirección estaba... Es que la ejemplaridad directiva es lo fundamental. Es el ejemplo que dé el directivo es lo fundamental. Da mal ejemplo, la cosa colapsa. Da buen ejemplo, es capaz de enfrentar crisis. Tal vez el caso que siempre empleamos en los cursos es el de James Burke, el de la crisis del Tylenol, que a raíz de unos envenenamientos que hubo, una empresa que en realidad no hablaba de responsabilidad social, sino que consideraba que tiene un credo de servicio pues a sus clientes, a sus empleados, a la comunidad, etcétera, antes de que el término de responsabilidad social se acuñara, desde hace muchos años, prácticamente el credo se escribió como en 1940, es un estatuto, por decirlo así, de buen comportamiento. Y dice el director, el presidente que estaba en ese momento ante la crisis del envenenamiento, que el hecho o la prueba de que eso era cierto y está internalizado, es que pudieron enfrentar esa crisis como la enfrentaron. Ante el pronóstico de los gurús del mercadeo que decían que el momento en que retiraran todos los medicamentos, todos los frascos y todas las cosas, iba a colapsar la marca, el efecto fue totalmente contrario como tal. Y era desde el ejemplo del presidente de la compañía para abajo en una coherencia completa. Primero mostró la cara. Aquí cuando suele haber un escándalo mandan al pobre secretario de la empresa o a un vicepresidente de tercer nivel, pero nunca pues el presidente pone la cara ni nada de esas cosas, ¿sí? No, allá él mismo la puso en medios de comunicación y todos los empleados de Johnson & Johnson en ese momento respondían al teléfono a quien llamara y explicaban qué era lo que había pasado. Entonces yo creo que sí tiene que ver mucho con el ejemplo. Si quieres una empresa que pueda responder, entonces da buen ejemplo. Si no te importa eso, pues no te importa el ejemplo. Alguna de las cosas que me quedaron ahí era un consejo. Si ustedes quieren vida privada, no se metan ni a formar empresas ni acepten cargos directivos. Claro, el que asume un cargo directivo está en los ojos y en la mira de todos. De la forma como siempre hablamos, ¿no? Llega al parqueadero, el carro que llegó al parqueadero ya está en la mira de todos. La forma como entró a la oficina, la cara con que llegó, ¿bien? Tal como se vistió,
Entonces llega un fulano que quiere una cosa urgente con el directivo de X, ¿no? Y le preguntan, oye Marta, ¿podría hablar? No, ni de riesgo soy. Mira, llegó, no le toques el tema. Vete, hoy no es el día. ¿Me explico? Olvídense, están en la mira de todos como tal. Y cada vez más, y eso es uno de los sentidos positivos de la responsabilidad social empresarial, es esa, cada vez más es pública. Entre las cosas pues, que se me quedan en el tintero, era la de que se llama casi, el término que actualmente se está empleando es lo que se llama la regulación civil. Por regulación civil son todas las iniciativas que las ONGs o los consumidores o los mismos empleados de una empresa, ¿sí?, requieren a sus directivos para que actúen de determinada manera. Dow, por ejemplo, que es uno de los fabricantes de napalm, que es esa cosa incendiaria, ¿no? Cuando estaba cotizando en la última cotización o licitación que participó con el Departamento de Defensa, los empleados querían que la empresa perdiera la licitación. Ese mensaje no lo entendió las directivas hasta cuando perdieron la licitación y se dieron cuenta de la felicidad de los empleados de que ellos hubieran perdido eso, porque se sentían que su empresa pues no era coherente en su responsabilidad social al ganarse esa licitación. Entonces hoy día tienes fuerzas de todas partes, pero como directivo yo creo que estás en la mira de todos. Gustavo, ¿por qué crees tú que algo tan evidente en un principio es, mejor dicho, todos sabemos que tenemos que ser éticos, que somos seres éticos y que lo correcto es ser ético, pero al mismo tiempo es lo que más fácil se olvida? En una empresa casi que lo ético, el recurso humano y todo eso es lo que ocupa el último nivel. O sea, todo el mundo sabe que el recurso humano es lo que realmente compone una empresa y al mismo tiempo en investigación y en muchos ámbitos es como lo menos primordial. Lo mismo pasa con la ética, porque algo que ahorita después de oírte todos pensamos, sí, tenemos que ser éticos, hay que comportarse así, es lo más correcto para la empresa y para la sociedad, ¿por qué se olvida? Y finalmente terminamos viviendo en función del dinero y de otras cosas. ¿Qué pasa ahí? ¿Es simplemente ambición o qué más hay ahí? ¿Cómo se puede mejorar eso? No, yo creo que vivir en función del dinero no está mal. Polo, el filósofo que empleamos en los cursos, tiene una aproximación que me parece muy interesante. Algunos filósofos hoy hablan de la contradicción entre tener y ser. Y dice, si usted tiene, ¿no?, entonces no puede ser. Yo creo que Polo tiene una visión mucho más interesante. Habla de 3 niveles de tener. Entonces hay un tener material que se necesita. Ahora, ya si yo me defiendo con un calendario manual de papel o una libretica, o con el Blueberry o Blackberry, todas esas cosas, ¿cómo se llama esa? El Blackberry, eso ya es como problema mío. Es que a mí ese aparato se me descarga muy rápidamente y si uno viaja, pues entonces no lleva el cargador y la vaina, bueno, eso es un lío. Y sobre todo si uno lo llega a perder, eso es gravísimo, si se lo llegan a robar o bueno, lo que sea, eso es muy grave. En cambio, lo del papelito, eso no tiene problema, nadie se va a una libretica o lo que sea, eso no tiene problema. Entonces, el tener es una posesión, dice Polo, el tener es una posesión muy precaria. Y si tu vida está alrededor del tener, estás vaciado, porque se perdió el Blackberry y se le acabó a uno la vida. ¿Sí me explico? Entonces, hay un segundo nivel del tener, que es el tener intelectual. ¿Se acuerdan? Lo que siempre digo es, ¿tu papá qué te decía? ¿Que por qué tenías que estudiar? ¿Te dijo alguna vez? ¿O no? Era lo único. ¿Por qué? Eso no se lo lleva a nadie. A razón, pues que tenga uno un surmenage, un colapso o alguna cosa así, en realidad nadie se lo quita a uno. El tiempo se lo lleva y el no uso, digámoslo, ¿ok? Bueno, ese tener es mucho más intenso, íntimo. Y el tercer nivel del cual habla Polo es el de la virtud, es decir, una disposición al buen actuar. ¿Bien? Y lo puedes alcanzar porque te propones hacerlo como tal. Entonces no hay una contradicción, digamos, entre el tener y el ser como tal. Entonces, eso yo lo que creo que el problema no es de la ambición de dinero o lo que sea, porque lo necesitamos para venirnos. Es decir, si yo no hubiera tenido la corbatica que me puse hoy y todas esas cosas, pues seguramente no me ponen atención, no sé. Pero bueno, entonces se necesita un mínimo para el desarrollo profesional y el desempeño. El problema es cuando eso se te vuelve como le pasó al de Taiko. ¿Sí me explico? Es decir, cuando se vuelve la obsesión, la codicia y tu vida solamente se refleja en eso como tal.
Y en eso sí que preguntas, bueno, ¿por qué ha de ser uno ético? Pues mira, porque cuando uno no lo es, ¿no?, la cosa se complica. ¿Tú te imaginas, tú crees que Kolosky quiso verdaderamente pasar sus últimos años en la cárcel? Yo no creo, ¿o no? Yo no creo. No, pero mi pregunta, ¿así me oyes? ¿Qué micrófono me intimida? No. Mi pregunta iba más orientada porque si justamente, según Polo, lo material es prácticamente lo básico, sí, terminamos viviendo en función de lo material. O sea, hoy todos podemos salir de acá convencidos de que lo ético es lo verdaderamente importante para el ser humano, para una organización y para la sociedad. Pero ¿quién verdaderamente le va a dar ese valor que en la conferencia se ha visto? La mayoría no le paramos bolas a eso, ¿sí me entiendes? O sea, es lo más importante, pero en realidad no se le da esa importancia. Uno lo pone como en segundo plano y sigue viviendo hasta que se estrella como este personaje contra la realidad. Esa razón sí no te la puedo explicar. Yo sí no sé. Es el uso de la libertad. Los hombres y las mujeres somos libres. Y ese es el drama. Ese es nuestro drama como seres humanos. El uso de esa libertad. ¿Qué salga de eso? Mucha gente, hay gente que dice, la ética no garantiza el éxito. De acuerdo. Entonces dicen, bueno, entonces ¿para qué se es ético? Bueno, porque es que no está en función de hacer dinero, escalar posiciones o lo que sea, como tal. Está en función de cosas mucho más profundas. ¿Sí? Sí. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Trujillo, yo estoy en el Magíster de Gestión Pública y mi pregunta va en dos sentidos. Una, estamos revisando todos los temas de valores intrínsecos personales y cómo eso se traduce en elementos para la conducción de una empresa. Y me asalta la duda de qué tanto, en tu concepto, gracias, qué tanto es enseñable y cómo se puede crear una mayor conciencia dentro de los ambientes puramente empresariales, un poco relacionado con la pregunta que estábamos viendo antes. ¿Cuánto debe traer el individuo intrínsecamente y qué tanto se puede enseñar y en qué ambientes? Y segundo, en un caso de líderes empresariales que han visto fracasos grandes como los que nos mostraste, ¿cómo se puede volver a conducir a esa persona o a ese grupo de directivos en el camino productivo? Porque finalmente yo creo que del fracaso se puede aprender mucho, ¿no? Si la ética es enseñable o no, pues claro que es enseñable, yo creo. Es decir, sí. Ahora, ¿cómo se enseña? Esa es la parte bien complicada, ¿no? Entonces, yo no te digo que hablemos en la facultad y tenemos cursos de ética para volver a la gente ética. Eso me parece que es imposible, ¿no? Creo que es imposible. Lo que podemos hacer es entregar los manuales, lo que podemos, el manual de tenis, ¿no? Vamos a entregar el manual de tenis. Podemos a través, tuviste los dilemas que planteamos al principio, podemos a través de ciertas simulaciones que la persona piense, que la persona reflexione, un poco es eso. Y de ahí nomás, yo creo que entrar a la intimidad de la persona a raíz de los tipos de conocimientos que podemos expresar, etcétera, es muy difícil. Es la misma persona si con esa batería, digamos, de estímulos, de pensamiento, de casos, etcétera, pues la persona está dispuesta a pensarse ella misma como tal. Yo diría que es eso. Yo creo que en la facultad no estamos, yo no sé, es decir, no creo que ofrecemos, digamos, un curso de ética y quien sacó 3,5, no, pues es medio ético, y el que sacó 4,5 es eso. No, pero se lo estoy diciendo en serio. Yo tuve un alumno de un curso y las calificaciones solamente están calificando el esfuerzo que hace la persona para leer un material, para traer unos casos, etcétera. Jamás se está pues calificando a la persona si es ética o no, pero este personaje quedó obsesionado, sacó 3,5. Y entonces me decía, ¿y yo qué puedo hacer para recuperar eso? Porque todos mis compañeros van a pensar que yo soy 3,5 ético. Entonces suplió algunos de los talleres y todas esas cosas en otro curso de alta gerencia en Medellín, ¿no? Para que la cosa, pues, y sacó 4 finalmente y ya quedó más tranquilo. Yo creo que es eso, personalmente creo que es eso como primero. La corrección la hace el otro personaje que, pues, ve que seguramente fue un comportamiento indebido el que llevó y trata de recuperarlo con comportamientos debidos, yo creo, porque Enron se está recuperando, no sé
¿En qué situación está Enron hoy día? Javier, ¿nada que sube? Nada que sube. Lo que es dramático, y yo he conocido varias personas que invirtieron en Enron. ¿Qué dices? Ya como desapareció, como tal. Ahí tienes, bueno. Y era de los casos que Harvard mostraba, ¿no? Es decir, era de los casos que cuando tú estabas en 1999 sacando una maestría en Harvard de negocios, y Enron era de los casos que se demostraban ya como tal, ¿no? Conocí personas, y esa es la parte dramática, de gente, ¿qué dices? Eso, Arthur Anderson, la misma cosa, etcétera, ¿no? Y es lamentable, porque estamos hablando de cosas de Arthur Anderson, 100 años, ¿o no? 100 años, ¡pum! Y ¡pam! ¿No? Una pregunta adicional. En este momento hay bastante auge sobre el tema y se está estudiando mucho por parte de las corporaciones y se están desarrollando una serie de instrumentos para medir la responsabilidad social empresarial. Y hay varias iniciativas, el GRI, el ETOS, pues varios instrumentos que procuran medir con indicadores tangibles. ¿Crees tú que esos indicadores efectivamente pueden darnos una orientación sobre el comportamiento socialmente responsable en forma clara y adecuada? Mira, preparando esta charla estuve leyendo algunas de las cosas y todas son inconclusas. Es decir, hay igual número de investigaciones que demuestran la relación de algunas actividades de responsabilidad social empresarial e incremento de rentabilidad. Y hay otras que no. Y hay otras que no, sí. Sí. Eso me parece, a mí me parece un desastre. No la norma como tal, sino creer que este es el tipo de... Es como decir, era la pregunta ética que tú hacías, es decir, todos tenemos que ser éticos. Oye, así no se logra la ética. Claro, no, por eso. No, y hay otras, tú sabes que internacionalmente hay una serie de certificaciones, la ISO 14 algo, etcétera. Y lo contradictorio de toda la situación en este momento, digamos, lo que es perplejo de toda la situación, es que tú tienes tantos casos de los que voluntariamente han aceptado la norma y les ha ido bien, como tantos casos de los que no necesariamente tienen la mayor rentabilidad como tal, ¿no? A ver, hoy la conclusión de la gran mayoría de personas que han estudiado es que la responsabilidad social es un atributo estratégico semejante a todos los demás. Tú no le puedes garantizar a una empresa que si tiene tal nivel de publicidad dentro de la misma industria, en situaciones semejantes, va a ser exitosa. Un gran nivel de publicidad para una, dentro de esa industria le fue muy bien y a la otra no. Entonces son medios estratégicos, y optas porque sí quieres o porque tus empleados te lo exigen o porque los consumidores. Algo que sí es cierto es que donde saques la banderita de responsabilidad social empresarial vas a estar en la mira de todas las ONGs y de todos los calificadores respecto a eso. Entonces hay unos que dicen, es mejor hacernos los pendejos en esta vaina porque no vamos a estar tan en la mira de los demás como tal, ¿ok? Es paradójica la cosa, sí. Sí, mi nombre es Salomón, soy estudiante del MA también. Sí. Una pregunta un poquito más práctica. Sí. Digamos hay una empresa manufacturera y tiene un dilema ético, y dentro de ese dilema ético pues hay que definir qué está bien y qué está mal. Tiene unos obreros y el gerente decide, un poquito acorde con la charla de hoy, que hay que darles un poco más de tiempo para estar en su casa, para estar con su familia, etc. Eso es lo bueno para él, con toda la voluntad del mundo y sus valores. Para ellos lo bueno es trabajar la mayor cantidad de horas extras posibles, pues para ganar un poco más de plata. ¿Cuál es la respuesta correcta? Te puedo citar un estudio que hicieron en Estados Unidos sobre eso mismo. Entonces esta empresa estaba tremendamente inconforme con todos los permisos de la gente, que entonces permiso para esto, y además tenían lo que ellos llaman turnover, que es que la gente se sale y vuelven los otros y todo este tipo de cosas. Entonces dijo, mira, vamos a hacer una política que es la siguiente. Vamos a hacer la política de que todo permiso familiar, de llevar al niño al médico, al pediatra, la cosa, entonces, todo eso tiene. Y digamos, una gran tristeza familiar por X, Y, Z, también vale, ¿ok? Es decir, irse a meditar y leer al parque, no.
pero cualquier cosa que tenga un asunto familiar. Entonces, hicieron eso. Y lo hicieron durante un año y les fue dignamente y ya la gente se quedaba, la gente como que mostraba una gran felicidad y todo este tipo de cosas. Al año, sorpresivamente, encontraron una cosa muy curiosa. La gente comenzó a disminuir la solicitud de permisos para esas cosas. Y comenzaron a hacer una encuesta para eso. ¿Qué respondió la gente? ¿Qué se te ocurre? ¿Que quería más horas extras? ¿Quería más? Pues no, porque no las pagaban. Simplemente la casa era intolerable. Preferimos la fábrica. Preferimos la oficina. Esos son momentos culturales complicados. Ahora, en el caso de las horas extras, yo creo que pues hay una razón muy concreta, ¿no? Es decir, para que la gente pues esté allí. Pero ¿qué ha pasado con muchos de los sindicatos? Aquí tuvimos un profesor que fue subdirector del acueducto, eso hace mucho tiempo. Y tenía que ver con las relaciones laborales y el sindicato y todo ese tipo de cosas. Y tiene una anécdota genial. Dijo, mira, en realidad hemos acordado y nos parecieron positivas aceptar las nuevas convenciones y todo ese tipo de cosas, la discusión del sindicato, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que hace la persona que tiene un salario mínimo? Pues estoy exagerando un poco, un salario mínimo y llega con prestaciones y luego otra serie de prebendas a tener 2 salarios mínimos. En ese nivel, hace 20 años. Tú dices, bueno, es que vas a tener 2 salarios mínimos porque queremos que tu familia esté mejor, porque pues puedas vestir mejor a tus hijos y todas esas cosas. ¿Qué hicieron con los 2 salarios mínimos? Pues abrieron una sucursal. ¿Sí me explico? Todo depende de las culturas. ¿Y qué es lo que busques? En eso yo lo único que te podría decir es, habla con la gente, explícales cuál es el sentido de que verdaderamente esos son los valores que se quieren, porque pues por las cosas que he mencionado, es mejor que ustedes estén en estas circunstancias, etcétera. Pero si la persona te dice es que necesito eso y lo prefiero, ¿no? Y en realidad estar en la casa no me apetece para nada. Libertad humana, maestro. Te dejé más confundido, pero bueno. Sí. ¿Alguno? Sí. Alex Santamaría del segundo ciclo de MAG también. Ya. En su experiencia, ¿cuál ha sido el aporte real de los códigos de buen gobierno y de todo eso normativo instrumental al tipo de decisiones que se están tomando en Colombia a nivel directivo, a nivel de juntas directivas y a nivel de gobierno? No, esa me la pones muy suave porque no, es decir, no tengo un estudio empírico y tuve del número de códigos y poder comparar y hacer una correlación con eso. Creo que en este momento hay un esfuerzo por eso, es decir, hay un gran esfuerzo. Creo que comparado eso con empresas norteamericanas y europeas, está bastante en pañales, ¿no? Y un poco son las multinacionales las que están empujando algunas de las empresas nacionales. Ahora, hay grupos en el país que tal vez no tengan un código escrito, pero sí tienen una serie de valores muy bien manifestados, y valga la verdad, son prácticos en eso. Y cuando tú encuentras en un grupo de esos, por decirte, un grupo empresarial, en donde un ejecutivo que no cumplió eso, por X o Y razón, sale como tal, eso sienta el ejemplo para el resto. Dicen, la cosa funciona. ¿Me explico? Un poco es eso. Pero cuando solamente sale el operario por robarse unas cosas o lo que sea, y tú ves que los directivos son privilegiados en esa cosa, pues la gente le pierde credibilidad a los valores, sean explícitos o implícitos que se estén. Nuevamente, yo sí soy un completo abanderado del aspecto de ejemplar. Es decir, suponer que el operario o el profesional puede que no diga, pero observa, tiene ojos. Y la coherencia, como te digo, al directivo se la mide. Le miden el aceite en todo. Por eso digo, el que quiera vida privada, no le jale a cargos directivos, ni funde empresas, ni nada de esas vainas. Vaya y vive como un ermitaño de la renta o lo que quiera, sea, bueno, no sé. Pero en el momento en que tú aceptas un cargo, y especialmente en la cultura nuestra, olvídate, estás en la mira de todos. ¿Algo más? ¿Sí? Mi nombre es Raquel Baraque, de la especialización en mercadeo,
Yo tengo una pregunta con respecto, ¿dónde crees que debe estar el límite entre la ética personal y la ética profesional? Y pongo un ejemplo que para mí es un caso de ética que siempre me dio rabia y nunca estuve de acuerdo, y fue por el caso de Bill Clinton. A mí me parece que eso fue... ¿De quién? De Clinton, del expresidente Bill Clinton. A mí me parece que eso fue un caso de ética personal, no profesional, y él no tenía por qué explicarle al país entero, a Estados Unidos, sus acciones. Yo trabajo en una entidad gubernamental y por eso creo que, no sé si el hecho de que haya sido un tema gobierno lo haya hecho, le hayan justificado que sí tenía que justificar su actuación adelante del público, pero ahí está mi duda y siempre me quedó esa duda, ¿dónde está una línea entre la ética personal y la profesional? Porque en ese caso me parece que fue una cosa de ética personal y no tenía nada que ver con su trabajo. Pero sucedió en el Oval Office. Es decir, sucedió en su oficina. Sí, sucedió en su oficina, pero pero no sé, un momento, pero un momentico, es decir, si quiere, primero, yo no establezco la distinción, yo creo que la ética personal es total, es multidimensional, es decir, uno es ético dormido, despierto en la casa, fuera, todo ese tipo de cosas, uno o es ético o no lo es. Ahora, no es que haya unos gradientes de ética y diga, yo soy ético perfecto, no. Yo estoy hablando de la ética como una aspiración, ¿ok? Y lo he presentado aquí, un querer ser cada vez mejor, ¿no? Yo no te digo que a mí no me pueda pasar lo de Clinton, ¿me explico? Es decir, a todos, seguramente, no sé. Es decir, cómo sea la cosa, pero yo creo que todos en una situación de esas, pues le puede pasar a uno eso si la cosa no está muy clara, ¿no? Pero yo creo que así haya sucedido en la oficina del Oval Office, pues no creo que hubiera podido suceder en la Casa Blanca junto a Hillary, porque eso ya se lo hubiera complicado. Guapa Hillary, que siguió con él, por ejemplo. Eso sí me parece que es una buena pregunta que tiene uno que hacerse. Pero creo que ser presidente de los Estados Unidos sí te exige pues una serie de cosas que van con el cargo, Chinita, van con el cargo. Y eso es lo que yo he tratado de pasarles a ustedes. Es decir, si Hillary quiere, si Clinton quiere ese tipo de aventuras, no sea presidente de los Estados Unidos. Tú estás demostrando demasiado. Es decir, la presidencia de los Estados Unidos, yo soy gringo y colombiano, y créame que la figura presidencial en los Estados Unidos es una de esas figuras casi que sagradas, o lo era hasta que Clinton fue presidente, o alguno. ¿Sí me explico? Es decir, pero dentro de los valores norteamericanos, el presidente de los Estados Unidos es un personaje que está en un pedestal. ¿Eso lo hace mal presidente, Gustavo? No, yo no estoy discutiendo si es mal presidente o no. Lo que estamos discutiendo en la pregunta es si verdaderamente era un asunto privado o un asunto público. Y yo creo que toda la actuación de un tipo como Clinton es pública, en todas partes, en todas partes. A ver, tú entras, yo tengo que callarme y me callas, ¿no? Cuando... No, yo no te voy a callar, te voy a hacer la pregunta. Ok. No, ¿por qué se requirió una crisis del mundo corporativo americano para que el tema de responsabilidad social y empresarial volviera a plantearse sobre el papel como algo importante, algo trascendente? No es fortuito que el tema de responsabilidad social y empresarial salga después de toda la crisis de los euros, el presidente de la Bolsa de Nueva York, todo lo que tú acabas de mencionar y los N casos que hubo realmente que llevaron a la crisis del corporate hace unos años. Entonces la gente arrepentida comienza a hablar de la responsabilidad social y empresarial. Yo me atrevería a decir una cosa, Javier, y es lo siguiente. Yo creo que el sentido empresarial norteamericano es muy diferente del sentido empresarial nuestro, acá. Para mí el sentido empresarial norteamericano, y sobre todo ya cuando tienes una serie de recursos mayores, etcétera, es que la empresa tiene una responsabilidad pública, y lo mencioné un poco en lo que decía. Tú cuando te incorporas, cuando dice incorporate, sí, te vuelves con una responsabilidad pública como tal. Y yo creo que la... ¿Perdón? Pero... La diferencia está en la atomización del poder. Sí. Porque en ese momento, cuando tú tienes una atomización del poder, lo público realmente se vuelve quien controla el negocio, realmente es la administración. De acuerdo.
de acuerdo. Pues hay esa Pero fíjate que no hay tal vez ese sentimiento nuevamente. Hablo, por ejemplo, de la administración, en el caso de empresas colombianas, yo no he sentido que hay ese mismo sentimiento de una responsabilidad pública, nuevamente, no hablo de la social, de una responsabilidad ante el ciudadano común, más, pongamos en estos términos, el accionista como tal. Con la democratización del capital que hubo, por lo menos hasta hace poco en Estados Unidos, tú todavía tienes el personaje que se siente que porque tiene un poco de acciones o lo que sea, es doliente, no digamos dueño, es doliente de la empresa como tal. Y yo creo que en el sentimiento de un administrador norteamericano queda eso, mucho más que en el nuestro. Y claro, resurge nuevamente, porque fíjate que cuando sucede el escándalo del 80 con el grupo Gran Colombiano y Correa y Félix Correa y todo ese tipo de cosas, no salió la discusión de responsabilidad social, cosa que ya se hablaba en Estados Unidos hacía muchos años, no necesariamente salió acá, allá sí, allí coge vigé. Y no es que se inicie, Javier, es que simplemente vuelve a salir sobre el tapete la discusión, pero yo creo que hay un sentido en eso, ¿no? No sé. Es duro decirlo, ¿no? Es duro decir que a nivel de empresa norteamericana hay un mayor sentido de lo público, nuevamente, no en la acepción estatal de la que puede haber del empresario colombiano, hay una responsabilidad pública como tal. Por lo tanto, entonces busquemos mecanismos de mostrar que la empresa es virtuosa, es decir, no solamente genera una rentabilidad, sino que además está colaborando con la sociedad en varias de las cosas, ¿no? Las alianzas, que todo eso es positivo. Yo personalmente considero que todo eso es positivo. Si la responsabilidad mínima no se afecta, que es la de pagar impuestos, proveer empleo, ser sostenible en el tiempo, etcétera, etcétera, lo que mencioné. Y en el caso colombiano, eso sí que me parece todavía más importante. Aquí pagar impuestos no es una cosa que todas la hagan, ¿no? Que todas la hagan necesariamente. Por el impuesto debido como tal. Luego ya el solamente pagar impuestos en este país, el garantizar una sostenibilidad en el tiempo, etcétera, eso es una responsabilidad social en el caso colombiano. Sostener una empresa en la complejidad, inseguridad jurídica, inseguridad física, bueno, todo lo que ustedes quieran aquí en el país, a mí me parece que es ya una responsabilidad social muy importante. Versus la mentalidad de negociante que prima que prima en muchos colombianos, como tal. Quedamos preocupados con Clinton, ¿no? Muy bien. ¿Algo ¿Vamos más? a aceptar una pregunta final? ¿Sí? Una última. Mi nombre es Guaymá, también estoy en el MAP, y la pregunta es la siguiente: ¿qué papel le da usted a la religión dentro del tema de responsabilidad social? Porque yo creo que de alguna forma las falencias éticas de la sociedad pueden estar muy de la mano con la crisis de las religiones. A ver, la ética, primero, que hemos estado discutiendo acá, es una ciencia que parte de un conocimiento de la persona y de la sociedad. Y así la inventa Aristóteles. Aristóteles era muy religioso, creía en sus Zeus, todo ese tipo de cosas, pero trató de armar una ciencia simplemente a partir de una reflexión racional. En todo Occidente esa reflexión sigue. Sí, la religión no puede evadirse como fuente de valores y como fuente de principios como tal. Para mí, por ejemplo, los griegos lo que hicieron fue establecer la virtud, que traté pues, de explicarla acá, pero solamente para la aristocracia, es decir, para el ciudadano de la polis. Lo que hace el cristianismo a partir del siglo cero, ¿sí? Es democratizar la virtud, es darle posibilidad a cualquier ser humano, por el simplemente hecho de ser humano, de que puede acceder a la virtud. Esa, por ejemplo, me parece que es una contribución del cristianismo esencial y es innegable como tal. Ahora, dentro de los países, eso ya nos toca otro foro, pero con Alejo, en Asia, por ejemplo, ¿qué papel juegan las religiones, pues el budismo, el taoísmo, etcétera, en la conformación de lo que ellos considerarían sea ético o no? Ahora, la persona religiosa, yo creo que ve que su desempeño ético, llamémoslo así, o su comportamiento ético, tiene un fundamento de creencia religiosa. Yo no quería terminar aquí con 2 minuticos de YouTube que también
saqué de Martin Luther King cuando hace su discurso sobre, creo, I believe, okay? I have a dream, I have a dream. Y lo quise hacer por una razón muy sencilla. Ken Lay invoca al mismo Dios que invocó Martin Luther King en su discurso de I have a dream. Ambos están invocando el mismo Dios. Ken Lay, en la historia que acabamos de contar, no vivió para defenderse, porque él dijo, yo me voy a defender hasta que me muera. Bueno, pues Martin Luther King también se murió, al cabo poco tiempo de haber dado ese discurso. Ambos estaban invocando el mismo Dios, pero el final de un Martin Luther King es bastante diferente del final de un Ken Lay, como tal. Y sin embargo, ambos tenían razones religiosas para eso. Y ambos, pues, yo creo que tuvieron éticas diferentes. ¿Me explico? La de Martin Luther King es una ética que produce un cambio social irreversible en la ciudad norteamericana, en la sociedad norteamericana, y yo no creo que Ken Lay dejó ningún tipo de cambio, es decir, ejemplar o lo que fue, y con lo que me acaba de decir, pues, Javier, si acabó con Enron, pues, acabó con una riqueza impresionante. Luego, las razones religiosas, claro que influyen. Lo que no necesariamente para ser ético tienes que ser religioso, pongámoslo en esos términos. ¿Eso te confunde más? ¿Ok? Segundo, el que es religioso, la religión no te garantiza necesariamente el ser ético, y eso era lo que yo quería mostrar con Ken Lay y con Martin Luther King. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, templada la vaina. ¿Algo más? ¿Sí lo paso? Ah, bueno, pues son 2 minutos y con eso podemos, pero es que no tenemos algo. 50 years ago, the great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. I'll open my mouth to the Lord, and I won't turn back. I will go, I shall go, to see what the end's gonna be. Oh, who's that yonder dressed in red? This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. My 4 little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today that freedom ring, and if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. When we let it ring from every village and every hamlet, from every state in every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Bueno, y le costó la vida. Entonces uno va a decir, bueno, pero entonces, ¿para qué ser ético? Pero creo que la muerte del amigo Martin Luther King, pues es diferente a la muerte de Ken Lay. Ken Lay tiene una frase muy importante, que nadie le pone atención. Dijo, primero, él viene de un origen muy humilde. Sin embargo, con mucho esfuerzo llegó a sacar un doctorado en economía y no dudo del video institucional de la posible sinceridad que tenía en ese momento. Pero en algún momento se le salió y dijo, I want to be world class rich. Yo quiero ser, ¿no?, rico, pero world class.
como tal. Entonces, tal vez se le fue la mano en la codicia, ¿no? Ese es el problema. Y todos, Verónica, nadie está exento de eso, como tal. Nadie está exento, como tal. ¿Sí? Bueno, listos, porque es que Javier me va a regañar. Ustedes tienen un... Bueno.